en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este video podcast que es La Cosa. En este momento lo estarán viendo por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV o quizá en el canal de YouTube de La Cosa o también lo estarán escuchando en el Spotify de La Cosa. Así que tienen todas esas vías para acompañarnos también en las redes sociales. Y hoy, el momento que estamos haciendo este episodio es 27 de junio, por lo tanto aniversario del golpe de Estado del 27 de junio del año 73 en Uruguay. Por supuesto que hablar del golpe de Estado, de la dictadura, del terrorismo de Estado, son temas que admiten muchas aristas, ¿no? Admiten muchas dimensiones para el análisis. Hoy hemos elegido una en particular, después la charla derivará por otros derroteros seguramente, pero hemos escogido conversar un poco acerca de las derechas y del proceso de radicalización de las derechas en América Latina en particular y en Uruguay, que llevó un poco al golpe de Estado, o bueno, hacernos esa pregunta, ¿qué tanto ese proceso de radicalización de las derechas, esa renuncia quizá de las derechas liberales o conservadoras más tradicionales al régimen democrático, o esa suerte de anuencia o aceptación del uso de la fuerza para quizá conservar un régimen económico a cambio de perder o de cambiar un régimen político? Bueno, de todo esto vamos a estar conversando durante el próximo rato con dos historiadores. Hace un rato conversamos un poco porque tienen muchos títulos, muchos estudios distintos, pero nos pusimos de acuerdo en que historiador es también una profesión, es un oficio en sí, el oficio del historiador. Así que ambos están cómodos con esa categoría. Los presento, muy contento de recibirlos, a María Eugenia Jung. ¿Cómo estás, Eugenia? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarme. Y a Jaime Jafé, el doctor Jaime Jafé, que también es politólogo y que ha sido profesor mío, profesor de Historia del Uruguay hace muchos años. Profesor, colega, amigo, así que Jaime, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto de compartir esta actividad contigo y con María Eugenia. Bueno, bien, me alegro por que ambos estén aquí. Si podés, Jaime, te voy a arrimar un poquito el micrófono. Dale. Sí, nuestro amigo Fermín, que está en los controles, no se vuelve loco subiéndote y bajándote el volumen. Bien. Y quizá esa primera pregunta, ¿no? Como a modo de hipótesis o de pregunta disparadora. ¿Qué tanto tuvo que ver en esto de buscar explicaciones para el golpe de Estado, ¿no? Que es un tema que por lo menos a los politólogos nos apasiona, ¿no? Esta discusión sobre los quiebres de las democracias, qué influye más, qué influye menos, ¿no? Las dimensiones económicas, más políticas, más de la influencia internacional, del imperialismo, son muchos factores evidentemente, pero enfocarnos en este factor, ¿cuánto peso tiene en la interrupción democrática, al menos del año 73, el proceso de radicalización de las derechas y en particular en Uruguay? Vos, Jaime, ¿cómo ves ese factor? ¿Qué tanto peso le asignás? Bueno, mucho, aunque voy a hacer un matiz. Yo no sé si necesariamente es correcto hablar de radicalización de las derechas en el sentido usual del término radicalización. Yo creo que sí hubo. Es una época de mucha polarización y radicalización política, tanto las izquierdas como las derechas, hay sectores que se radicalizan, pero me parece que, para poner una perspectiva politológica, ya que mencionabas que compartíamos vos y yo esa formación, retomando aquel modelo de análisis de Juan Linz, de la caída de las democracias, para explicar el quiebre de las democracias tanto en Europa en los años 20 y 30 como en América Latina en los años 60 y 70, Linz ponía, entre otros factores, mucho énfasis en lo que él llamó la deslealtad a la democracia. Sí. Que básicamente refiere a cuando sectores políticos y sociales descreen de la democracia como mejor régimen de gobierno para resolver los problemas que la sociedad tiene planteados y llevan adelante acciones que comprometen la estabilidad y la continuidad del régimen político democrático. Según Linz, cuando ciertos actores sociales y políticos incurren en ese tipo de comportamientos o desacreditaciones de la democracia, se vuelven desleales en el sentido de que rompen su compromiso con la mantención de la democracia. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque a mí me parece que
haya radicalización o no de la derecha, que sería interesante discutir, sobre todo con María Eugenia, que es la que ha estudiado específicamente el fenómeno de las derechas, entre otras colegas que se han dedicado a ese tema, no es mi caso. Yo creo que lo que hay en el Uruguay de los años, fines de los años 60 y comienzo de los 70, efectivamente es deslealtad hacia la democracia de una parte importante de la élite política tradicional, y entre ellas de las derechas. Claro. Derechas liberales, conservadoras, que en un contexto de crisis, de protesta social ascendente y de mundo en Guerra Fría, donde la amenaza del comunismo era vista como, bueno, como una amenaza que era capaz de barrer con el país tal cual se lo conocía y a ellos les interesaba conversar, se volvieron conspiradores contra la democracia. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el Partido Nacional, yo hablé de élite política tradicional, sí. Entonces digamos concretamente, en el Partido Nacional hay claramente un sector que se va derechizando, que ya era derecha, pero que se va, ahí sí creo que podemos hablar de radicalización, que es la derecha que hacia el año 72, por poner un momento, ¿no? Podemos identificar con todos los sectores minoritarios que pactan con el presidente Bordaberry para garantizarle mayoría parlamentaria. Que son algunos sectores que se habían descindido del viejo... Bueno, son las corrientes, algunas de las corrientes del herrerismo, en particular el herrero ruralismo, que conforman una cosa que se llamó Alianza Nacional, que eran los contrarios a Wilson, al liderazgo de Wilson dentro del Partido Nacional, y que van a ser fuertes promotores del golpe de Estado, y van a apoyar la dictadura. Uno de ellos va a presidir el Consejo de Estado que instaura la dictadura en diciembre del 73. Y dentro del Partido Colorado claramente tenemos que el sector ya no minoritario, sino mayoritario. Claro. El que en la elección del 71 concurrió bajo el sublema Unión Nacional Reeleccionista, que fue la que promovió, por un lado, la reelección del presidente Pacheco, que no salió porque no se aprobó la reforma constitucional que la promovía, y por otro, la candidatura de Bordaberry, que es la que finalmente sale, es un sector que va a respaldar plenamente la decisión de Bordaberry de disolver las cámaras el 27 de junio e instaurar la dictadura. O sea que tenemos la minoría del Partido Nacional y la mayoría del Partido Colorado que se vuelven francamente desleales a la democracia y son promotoras del golpe de Estado y la instauración de la dictadura. Entonces yo en ese sentido digo, ahora podemos conversar sobre radicalización, sí o no, o cuánto las derechas, pero lo que hay claramente es que una parte muy significativa de las derechas se desentienden de la estabilidad y continuidad del régimen político democrático y conspiran contra ella. Eugenia, contanos un poco cómo ha sido tu agenda de investigación, que como bien decía Jaime ha tenido que ver con esto, muy vinculado también a la historia de la propia Universidad de la República, ¿no? Pero bueno, contanos un poco más en general, ¿qué has encontrado en esto de bucear por las derechas uruguayas en el contexto de los movidos años 60 y 70? Bueno, en primer lugar, me parece que el estudio de las derechas, de los actores de derecha, grupos, individuos y su incidencia en los procesos de radicalización de los 60 ha estado muy en sintonía con los estudios del pasado reciente, o por lo menos claro. Yo llegué por esa vía. Hoy es un campo, el de las derechas, que se ha institucionalizado, que se ve más desde la urgencia de entender procesos de derechización o de avance de las derechas en el mundo, pero en realidad, y como yo llegué, tiene que ver con la construcción de un campo de estudio sobre el pasado reciente que buscaba entender el autoritarismo y las causas del autoritarismo y sobre todo la violencia política, y que veíamos un grupo de gente que había unos actores que estaban subrepresentados, que se hablaba de ellos, pero que finalmente las explicaciones pasaban por los aspectos más institucionales, el quiebre del sistema partido, los actores más partidarios, las cuestiones más institucionales, las prácticas represivas o los movimientos de izquierda, pero que había unos actores ahí que se expresaban en el ámbito partidario, en el ámbito social y en el ámbito estatal, que tenían que ver con un movimiento de derecha que nos parecía que también incidía. Entonces, a partir de ahí empezamos a estudiar las derechas. De nuevo, es un campo que hoy está consolidado, hay mucha gente que está trabajando esos temas. Y empezó siendo un movimiento que se circunscribió al 68-73, y eso tiene mucho que ver con el trabajo de Álvaro Rico, claro. De pensar el camino democrático a la dictadura. Es el momento como de mayor radicalización, si uno quiere, pensando en términos
de ese proceso hacia el golpe de Estado y la formación de una coalición golpista. Pero bueno, también ese campo se fue como confluyendo con un campo más amplio que tuvo desarrollo en la Academia Estadounidense, que tiene que ver con los estudios de la Guerra Fría. Entonces hay una convergencia entre ese campo del pasado reciente y los estudios de la Guerra Fría, que nos fue llevando a ampliar, por un lado, los marcos temporales. Hoy ya no pensamos solo en el 68-73, empezamos a mirar en una periodización más larga, que si uno quiere abarca casi la mitad del siglo XX, desde el 50. Creo que para entender el proceso hacia el golpe de Estado es un largo camino que en general se suele situar en el año 58, 59, donde coinciden cambios que son globales, regionales y cambios nacionales, pero también en una escala espacial que deja de ser solo nacional. Que piensa en el conjunto regional y que piensa en términos de los conflictos de Guerra Fría y cómo estos actores locales resignifican un conflicto que también es global. Y en ese contexto es que empiezan a aparecer unos actores de derecha, que algunos ya existían, o sea, no es que la derecha sea una novedad. No, incluso hay todo en este conjunto de trabajo que empieza a surgir como un interés por conceptualizar, porque los actores desde los 50, 60 no se autodefinen como desde derecha. Entonces tenemos una vieja derecha liberal, conservadora liberal, que tiene expresión en los partidos, bueno, que va teniendo cambios en esa larga periodización, que Jaime señalaba en términos del herrerismo o en términos del Partido Colorado, con el viejo vallismo que se cinde de la 15 y que se junta con otros sectores y terminan siendo la Unión Colorado y Vallista y después la Unión Nacional Reeleccionista, pero que también empieza a convivir con unos espacios que se dan a nivel de la sociedad. Y empiezan a surgir unos nuevos movimientos que tienen expresión social, en algunos casos son muy minoritarios. Yo diría que hay como dos momentos, uno que tiene que ver con fines de los 50 y después el quiebre de los 60, donde hay dos movimientos bastante importantes. Uno tiene que ver con el MONDEL, Movimiento por nunca me sale la sigla. Defensa de las libertades. Ese es bastante importante, que son movimientos que se llaman a sí mismos antitotalitarios, que empiezan a disputar el uso de la democracia, se autodenominan como demócratas, conviven con una serie de grupos más nacionalistas y que también se ven enfrentados a una lucha que no es solo local, en defensa de la democracia o de lo que ellos entienden democracia, y en lucha contra un enemigo que es interno, pero que a su vez es una amenaza externa que va como permeando todos los ámbitos de la sociedad. El MONDEL tuvo derivaciones en secundaria, en la universidad. La universidad intentó disputar espacios a las agremiaciones estudiantiles, como a la FEU, pero no lo logró. Por eso estos movimientos terminaron retrayéndose, y sobre todo en la segunda mitad de los 60, en el ámbito de secundaria. Y después tenemos otro movimiento paradigmático para poner ahí un montón de grupitos que van saliendo, que algunos tienen un perfil más nacionalista, otros estos más demócratas, pero que circulan unos otros. Y después, después del 68, que es el quiebre en la radicalización, es la Juventud Uruguaya de Pie. Pero lo que quiero decir con esto es que hay un conjunto de actores que se expresan en la sociedad, que se expresan en los partidos, que tienen redes, que confluyen, que están actuando y que yo creo que sí son un factor de radicalización. Pero un factor de radicalización, si se entiende en una radicalización general, a partir de una crisis, de una búsqueda, de una percepción de crisis, que es económica, que es social, que es política. Algunos dicen multidimensional, algunos dicen muchas crisis o múltiples crisis. Y en el cual se están pensando soluciones que son, lo que hay es, todos coinciden, todos actores políticos, sociales, intelectuales, en que hay una crisis que empieza en los 50 y las soluciones son distintas. Y bueno, desde las derechas empieza ese proceso de radicalización que es más general, se ve en las izquierdas, pero se ve en las derechas, porque hay una cosa que es de acción y reacción. Claro, ahí te quería hacer una pregunta, porque yo no soy historiador, o sea, sí aficionado a la lectura de estos temas. Uno tiene, para un lector atento, está esta visión que algunos enmarcan como, bueno, teoría de los dos demonios, pero es más amplio, ¿no? Hay una visión que quizás sostienen algunos actores intelectuales, sobre todo políticos. Es bien la línea de historiográfica, si se puede decir de esta manera, de Sanguinetti, o la línea de decir, bueno, hubo una dictadura como reacción a la guerrilla y a la movilización de las izquierdas, primero social y luego por la vía armada, ¿no? Y de alguna manera, cuando vos decís que este estudio de las derechas
viene o viene a cuento de una mejor comprensión del pasado reciente, hay una suerte también de respuesta a esa línea de pensamiento, de decir, bueno, sí, hubo una reacción de los militares o a la guerrilla, pero también hubo un proceso previo en el cual estos actores también estaban operando, ¿no? Porque es algo que quizás se conoce mucho menos, ¿no? Por eso digo, para un lector más o menos habitual, sí sabe que existió en los 60 una guerrilla, o sea, varios grupos armados, pero bueno, la guerrilla tupamara, pero es mucho más desconocido el accionar de estos grupos que vos empezás a mencionar y de otros que no solo disputaban en el campo de las ideas o de la militancia política, sino con acciones violentas, con atentados, el famoso caso de las esvásticas a Soledad Barret y otros, ¿no? Entonces, quizá preguntarte si también este campo de estudios disputa en ese sentido de cómo fue el proceso largo, como vos bien decís, de deterioro de la convivencia política en el Uruguay a partir de las múltiples crisis de fines de los años 50, que capaz que es como una manera de marcarlo más general y que no solamente es quién tuvo más culpa de llevarnos a la dictadura, sino de ese deterioro, como decía Jaime, del modo de vida democrático. Preguntarte cómo se dialoga con esa otra mirada sobre la historia reciente. Igual creo que no es solo una potestad o una... solo no es solo el campo de las derechas que busca contestar esa mirada y esa interpretación. Una mirada que también es parcial, ¿no? Que tiene... De hecho, Jaime con Aldo tienen un trabajo sobre la violencia bajo la lupa, donde partían de esa pregunta, ¿quién tiró la primera la piedra y qué rendimiento analítico y qué tanto nos permite comprender el pasado reciente, partir por esa pregunta y hacen todo un análisis al respecto. Creo que quienes estamos trabajando en el campo reciente mayoritariamente no comulgamos con esa interpretación y pensamos que la realidad ha sido más compleja, que hay un montón de actores que participaron, la izquierda fue una, el MLN fue uno de tantos actores, claro. Y las derechas lo mismo. Cuando yo decía una cuestión de acción y reacción, es que hay un proceso que es relacional. Obvio. Y que es relacional a nivel local y que tiene mucho que ver, y creo que esto sí ha sido como una... no una novedad, pero sí que ha permeado los trabajos de la última década, que tiene que ver con esto de la conceptualización de la Guerra Fría. Porque si uno ve, hay una crisis que es local, se acaba aquel Uruguay imaginario que veíamos maravilloso, claro. El consenso social, donde la educación era un factor de ascenso social. Todo eso está en cuestión, pero no es una cosa que solo está pasando en Uruguay. Y los actores, tanto de izquierda, de derecha, como los actores estatales, están pensando ese conflicto en una versión más general. O sea, las derechas están luchando contra un enemigo, claro. Que es un enemigo que es planetario. Y eso tiene que ver también con cómo se construye la doctrina de la seguridad nacional, que es un paraguas ideológico, no es una doctrina y un programa, es un paraguas ideológico que tiene mucho que ver con el cambio de estrategia de Estados Unidos hacia América Latina, en el mundo como estrategia diplomática y como enfrentar al comunismo, pero en particular en América Latina después de la Revolución Cubana, y eso también ordena la disputa local. Y es reapropiada, por supuesto que estos actores locales tienen su propia agenda, negocian. Y en el caso uruguayo, yo creo que cuando uno ve la cronología más amplia, uno puede ver que estos actores están actuando por lo menos desde los años 40, 50. O sea, no es solo la violencia física, no es solo las acciones concretas contra militantes o las esvásticas. Tienen una acción discursiva, una acción militante que, de nuevo, coordina con sectores de los partidos políticos, que coordina con medios de prensa, que toman y contribuyen en la construcción de lo que se dio a llamar ese enemigo interno. Y al plantearlo en términos de enemigo interno, también estás planteando una lógica amigo-enemigo para entender la política, y eso permeó mucho. Y yo sí ahí creo, y sin ser teleológica, si bien hay como... no es lo mismo los principios de los 50, después la primera mitad de los décadas del 60 y después del 68, sí uno va viendo un proceso de radicalización o de exacerbación de esta idea de que el enemigo interno y el comunismo es muchas cosas en claro. Cada una de esos momentos, digamos. El comunismo es también el comunismo Chapa 15 de Luis Valle en los primeros 50, ya después del 68 es el movimiento estudiantil radicalizado, son las izquierdas, después va a ser Frente Amplio, o sea, como que hay una exacerbación esta idea del enemigo interno que hay que extirpar.
Jaime, no dejemos pasar la oportunidad que cabeces ese centro del estudio que mencionó Eugenia de lo que hicieron con Álvaro. ¿Quién tiró? Con Aldo Rico, sí. Con Aldo Marchesita. ¿Quién tiró la primera piedra? Y es importante saberlo. ¿Significa algo? Ese artículo que escribimos hace ya más de 10 años con Aldo. Con Aldo Marchesi, vamos a con aclararlo. Aldo Marchesi. Así, quien lo quiera googlear, pone Aldo Marchesi, Jaime Jaffe y lo encuentra. En realidad justamente partía de la idea de que la pregunta más relevante no es quién tiró la primera piedra. No es que no sea importante, digo que no es la pregunta más relevante desde el punto de vista del esfuerzo intelectual por comprender los procesos que derivan en el golpe de Estado de 1973. La pregunta relevante es por qué hubo gente que estuvo dispuesta y promovió tirar piedras. No quién tiró la primera, porque entonces nosotros allí lo que hicimos fue un esfuerzo por revisar la literatura, digamos las teorías disponibles tanto en la historiografía como en la sociología y en la ciencia de política, para explicar por qué en ciertos contextos históricos actores sociales y políticos deciden recurrir a la violencia como un medio legítimo y eficaz para conseguir sus objetivos. Y en ese sentido, repito, no es que no importe, porque la cronología, para los historiadores la cronología es clave, y la cronología supone establecer qué fue alguien antes, tiró una piedra, qué fue después, por lo tanto no es que no sea importante, pero la cuestión es cuál es la pregunta relevante a la hora de comprender un proceso histórico. Y la cuestión, bueno, que a nosotros nos parecía era esa, ¿no? Que lo importante es que hay un conjunto de actores que recorren, digamos, de izquierda a derecha el sistema político uruguayo y la sociedad civil uruguaya, que a lo largo de los años 60 van descreyendo de la posibilidad del régimen político democrático de resolver los problemas que el país tiene planteados, o mirados desde sus propias lógicas, de alcanzar sus objetivos, los objetivos que cada uno de esos sectores tuviera, y van incorporando cada vez más a la violencia como un medio legítimo, al tirar piedras, para usar ese lema como un medio legítimo. Yo quiero volver a lo anterior porque arranqué diciendo, bueno, yo no sé si está bueno hablar, digo, no es que no haya, pero si lo más importante es decir que hay derechas que se radicalizan, pero que otra vez, con la misma lógica que te decía lo anterior, que no es que no sea importante saber quién tiró la primera piedra, sino saber por qué hay gente que está dispuesta a tirar piedras. No es que no haya habido grupos de radicales. No sé qué tan importante es eso desde el punto de vista de la dinámica histórica que se desarrolla en esos años. Pero que hay derechas radicales, sin duda las hay. Yo creo que lo que no hay es un proceso general de radicalización de la derecha. Hay grupos de derecha que se radicalizan o emergen como probablemente no había desde los años 20 o 30, grupos radicalizados de derecha. María Eugenia refirió a varios de ellos. Sin duda el más importante es el que aparece al final del periodo, que es la JUP. Claro. Con fuerte presencia ahora, secundaria. Siempre son como grupos, es el único que alcanzó significación, porque tuvo una beta de movimiento político y social al mismo tiempo, tenía mucho arraigo en el interior, sobre todo en el norte, bueno, no solo en el norte y este del país, en algunas localidades. Surgió en Salto, pero tuvo mucho impacto en Castillos, por ejemplo. Qué raro. Bueno, también en Montevideo, en Las Piedras, en fin. Fue un grupo claramente reactivo de fines de los años 60, en realidad se funda en el año 70. Reactivo ante la izquierda, que se planteaba combatir a la izquierda en el terreno de la violencia, ¿no? Aún siendo un movimiento político legal. Ese sí, claramente es un grupo de derecha radical, como lo fueron antes el Mondel, Alerta y varios otros que surgieron a principios de los 60. Bien, 10 años antes del 72, que era el momento en el cual yo comenzaba mi respuesta a tu primera pregunta. Entonces, pero ¿sabes qué es lo que me parece importante a mí? Que habiendo derechas radicales, también las derechas no radicales, las derechas conservadoras no radicales, como las que mencioné, la Unión Nacional Reeleccionista del Partido Colorado, sí, el pachequismo, digamos. El viejo herrerismo, sí. Lo que iba quedando del herrerismo mezclado con el ruralismo en el Partido Nacional, convergen a la coalición golpista. Eso. Entonces, las derechas radicales contribuyen a crear, como las izquierdas radicales,
un ambiente de época donde se va confirmando que la democracia no puede resolver los problemas. No, y además hay algo ahí, Jaime, que me parece importante, perdón que te interrumpa, sí, pero hay una cuestión de una doble dimensión de pensamiento y acción, ¿no? Porque también hay una cuestión de ¿a qué le estamos llamando derechas radicales? Porque un grupo puede tener un pensamiento muy radical, pero no tener un accionar político violento, ¿no? Exacto. Y otros grupos pueden tener un pensamiento que quizás uno diga no es un pensamiento radicalizado, es un pensamiento conservador tradicional, pero tener prácticas que apoyen la violencia o la destrucción del otro. Entonces me parece que ahí hay algo medio clave. ¿Qué es lo radical? ¿La acción o el pensamiento? ¿Puedo decir una cosita? Porque en realidad lo que yo apuntaba, y capaz que no fue claro, que me parece que no contradice lo que dice Jaime, es que estos grupos sí fueron minoritarios, salvo en el caso de la JUP, que tuvo un arraigo y que además es un movimiento que se crea con un importante apoyo popular, digamos, social, de bases sociales en Salto, no solo como una respuesta reactiva, sino también como tomando demandas locales, como crear otra universidad en el norte de Salto, que esa ha sido mi especialización. En el norte del país, en la ciudad de Salto. Bueno, lo lograron, podemos decir que al final lo lograron. Pero si uno ve todos esos grupos, que Magdalena Broquetas los estudia y Gabriel Bukele para la primera década, las primeras mitad de los 60 y fines de los 50, mitad de los 60, o después los ves en la segunda mitad de los 60, uno dice, bueno, salvo la JUP, son unos grupitos y son minoritarios, son muy efectistas porque tienen efectivamente sus episodios de violencia, algunos desconocidos o no demasiado conocidos, como por ejemplo el asalto a la universidad, incluso ingresando en ámbitos donde antes hubiera sido impensable. Uno es, por ejemplo, los asaltos a los locales de la Universidad de la República. Y son efímeros. Y muchos de ellos son efímeros, vuelven a surgir, los individuos van de un grupo a otro. Claro. Lo que es importante, me parece, es la confluencia entre estos actores sociales con los actores partidarios, que sí hay un proceso de corrimiento, podríamos decir, hacia un anticomunismo de derecha, que reacciona primero contra las reformas del vallismo como modelo, pero que finalmente también son reactivos al avance de las izquierdas y al movimiento sindical sobre todo. Y actores estatales que empiezan a ocupar espacios en el Estado, porque son esos propios partidos. Entonces lo que me parece que es importante para pensar las derechas es esta confluencia de distintos actores de distintos lados, que coinciden en un discurso, en este discurso de crear el enemigo interno, de localizarlo, pero también en amparar ciertas acciones, ¿no? Digo, porque las acciones las hacían los grupos, pero muchas veces en connivencia con la policía. Y bueno, nos está faltando un componente clave en todo este proceso, que es la derecha militar. Estoy a decir, las propias Fuerzas Armadas. Porque hablamos mucho, pero digamos, este fue un golpe fuertemente, si bien yo soy, creo que María Eugenia también, de quienes siempre nos hemos jugado a decir, ojo con hablar solo de dictadura militar, porque este fue un proceso en el cual hay una alianza entre civiles y militares, no se puede desconocer el protagonismo militar. O sea, sin el factor militar, este desenlace no se entiende. Y en ese sentido, es muy importante observar el proceso que hace la derecha militar dentro de las Fuerzas Armadas, que arranca muy, digamos, siempre la derecha militar siempre fue predominante. Sí. El ejército, como sabemos, en Uruguay, la Fuerza Armada en general, pero sobre todo el ejército, estuvo fuertemente identificado con el Partido Colorado, con el partido, lo cual era lógico porque fue partido de gobierno hasta que controló mayoritariamente el gobierno hasta el año 1959, y nunca estuvo identificado fundamentalmente con el sector más progresista del Partido Colorado, el vallismo, sino primero con el riverismo y después cuando el vallismo se parte con la lista 14. Ajá. Entonces siempre la élite militar, la oficialidad militar colorada estuvo más bien, fue de derecha, pero derecha constitucionalista, derecha democrática, pero derecha al fin y al cabo. Cuando los blancos ganan las elecciones en 58 y inician su gobierno, el primer gobierno de mayoría blanca en el año 59, una de las cosas que buscan hacer es blanquear la oficialidad militar. ¿Qué significaba blanquear? No era meter por afuera, porque la militar es una carrera, una profesión, no se puede, pero sí levantar a oficiales hacia los máximos niveles de conducción de las tres Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, a oficiales blancos o simpatizantes del Partido Nacional en desmedro de la oficialidad colorada. Y esto es clave, y esto arranca en el 59, vean ustedes, estamos 14 años antes del golpe de Estado.
Porque los oficiales blancos que ascienden y cobran protagonismo son también de derecha como los colorados, pero son claramente individuos que tienen unas convicciones democráticas muy débiles, muy débiles. Y van a ser protagonistas de la deriva institucional de las Fuerzas Armadas hacia posiciones golpistas, muy tempranamente. Ya en el año 64 empiezan a circular en la prensa y en el mundo político noticias sobre, digamos, presuntos movimientos dentro de las Fuerzas Armadas para llevar adelante un golpe de Estado. Y no es cualquier momento. María Eugenia hablaba de la Guerra Fría y la importancia de mirar el contexto. Es el año del golpe de Estado en Brasil. Claro. Y eso hace que acá algunos militares, sobre todo estos blancos de derecha, empiecen a mirar el golpe en Brasil como un modelo a seguir para contener el comunismo. Pero fíjense ustedes, estamos 10 años antes del golpe de Estado, ¿no? Todo lo que va a pasar de entonces, incluso esto no se va a torcer con el regreso de los colorados al control de las Fuerzas Armadas en el año 67, cuando sí, el presidente Gestido asume el mandato, luego continuado por Pacheco Areco. Este proceso no se rompe, sino que sigue bajo una lógica en la cual cada vez más las Fuerzas Armadas muestran, la oficialidad de las Fuerzas Armadas muestran un declive de los oficiales constitucionalistas, aquellos que no están dispuestos a acompañar una salida golpista, y el protagonismo cada vez más fuerte de los golpistas. Y en eso los civiles tienen una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque el mando político de las Fuerzas Armadas obviamente estaba al tanto de este proceso. Claro. Y no solo no lo detuvo, sino que lo permitió. Y ahí está la gran responsabilidad de la élite política tradicional, incluso aquella que no era golpista, en haber estimulado o habilitado este proceso de deriva autoritaria de la oficialidad militar. Abro un pie de página ahí, a ver si de esto sabemos mucho o sabemos poco, que es ponerle un poco de nombre y apellido al pensamiento político, a las ideas, ¿no? ¿Tenemos claro qué eran estas, en términos más ideológicos, identitarios, eran fascistas, eran filonazis, era un nacionalismo medio con menos límite conceptual claro? Porque ahí se entrevé un poco todo, ¿no? Obviamente desde la trinchera de la discusión política, desde la izquierda siempre es la acusación de fascismo, pero ¿qué eran estos grupos en realidad, en su pensamiento? Lo que dentro del campo ha empezado, se ha establecido, digamos, en lo que hay ciertos consensos, y eso no solo para pensar Uruguay, sino para pensar la región. Por eso me importa siempre volver a esta cuestión de que este es un golpe de Estado que es uno de los últimos, el penúltimo dentro de un ciclo de golpes de Estado, y que hay una serie de actores que están interactuando. Es esta discriminación o esta clasificación que a veces no siempre para todos los espacios funciona exactamente, pero que uno identifica una derecha liberal conservadora. Ajá. Que en general tiende a tener cierta lealtad con la democracia, utilizando las palabras de Jaime, aunque va perdiendo a lo largo de... Mientras no le toque mucho tampoco su propiedad privada, su privilegio, ¿no? Y esos actores que uno asociaría con el liberal conservadurismo, tanto en sus expresiones político-partidarias como en sus expresiones sociales, son las que primero van a intentar establecer límites al avance del comunismo, por ejemplo, en la enseñanza, proponiendo proyectos de ley o de reglamentaciones contra, por ejemplo, el proselitismo en la educación secundaria. Bien. O sea, que van a tener como intenciones de limitar el accionar de algunos actores vinculados a la izquierda o asociados con el comunismo. Esa sería como una vertiente que yo creo que se va radicalizando y exacerbando. Y después otra que tiene que ver con los nacionalismos, y que ahí, sí, Jaime lo decía, ¿no? Como una cierta reedición de esos nacionalismos o herederos del nacionalismo de los años 20, 30, que bueno, con contornos difusos vuelven a pensar en el mundo occidental y cristiano, que son antiliberales y antimodernos, que sí no tienen lealtad con la democracia por todo eso. Y que en algunos casos emulan el hispanismo. Claro, y esa el cosa carlista, como se decía, esa idea también antimasónica, antijudía, ¿no? Antijudía, el antisemitismo es bastante fuerte. Pero de nuevo, sobre todo en las expresiones sociales. En las partidarias eso está como más delimitado en las propias, por los propios partidos y por la disputa. Pero son siempre límites difusos. Sí, obvio. ¿no? Van y sí. vienen.
Sí, yo creo que realmente no es que no hubiera... Podía haber algún nazi, algún simpatizante del nazismo, algún simpatizante del fascismo, pero realmente serían casos muy excepcionales y en todo caso, como decía María Eugenia, ningún movimiento de estos proclama públicamente profesar ninguna de esas ideologías. Hay que tener en cuenta además que no había espacio para esto. Digamos, Uruguay es un país de tradición liberal, aunque fuera liberal conservadora o liberal progresista, no importa, liberal, donde el nazismo y el fascismo nunca tuvieron espacio en la opinión pública, entonces tampoco era ni siquiera conveniente que alguien proclamara uno. Pero bueno, fuera por la razón que fuera, yo creo que eso era, si había, debía haber, era absolutamente minoritario. La cosa va por el lado que dice María Eugenia, o sea, acá hay una gran mezcla donde convergen nacionalismo, conservadurismo, anticomunismo sobre todo. Bueno, eso es como gran paraguas. Bien. Pero ¿qué es el anticomunismo? Lo que pasa es que no es, claro, el anticomunismo es eso, es anti, no es nada, digamos. Pues entonces, nacionalismo, catolicismo, conservadurismo, y liberalismo, una versión del liberalismo conservador, el liberalismo conservador. Yo creo que es muy interesante ver lo que pasa con los liberales, ¿no? Esto, creo que en eso Álvaro Rico, en sus estudios tempranos, sobre el año 68, ya publicados a 20 años de 68, por el año 88, un pequeño librito que llamaba El liberalismo conservador, Uruguay 1968, el liberalismo conservador, describió bien el proceso por el cual los liberales uruguayos fueron, digamos, hay una tensión que es constitutiva al pensamiento liberal, es la tensión entre, por un lado, la preocupación por la libertad, eso, de ahí liberalismo, y por otro, el orden político. Exacto. Entonces, en el contexto de crisis del Uruguay a lo largo de los años 60, los liberales fueron haciendo el tránsito de la preocupación prioritaria por la libertad a la preocupación prioritaria por el orden. El orden asociado a la protección de la propiedad, aparte. Al capitalismo en general, al orden político y social. Sí. ¿No? También cultural y moral, entonces, porque hay una... Claro. El orden en general. Entonces, ante la percepción de que el orden estaba en crisis, el orden en general, económico, social, cultural, político, su preocupación por la libertad disminuyó y su disposición a sacrificar la libertad en aras del orden se incrementó. Se rompió ese equilibrio que estaba en otro lugar anteriormente. Entonces, es muy interesante. Por eso muchos de estos derechistas que terminan promoviendo el golpe de Estado son liberales. Son liberales que hacen este proceso, hacen esta deriva y no dejan de ser liberales. Digo porque no es necesario buscar fascistas. Acá se pueden encontrar liberales conservadores que dejan de creer en la capacidad de la democracia y de la libertad política para preservar el orden. Además estamos muy cerca de la Segunda Guerra Mundial y de los impactos que tuvo el nazismo y el fascismo en Europa. Entonces tampoco había como ambiente como para que uno se autodefiniera como un fascista y un nazi. Es lo que decía. Digo, no solo en Uruguay, en el mundo, eso no pagaba. O sea, es distinto ahora, si uno lo mira ahora, las posiciones negacionistas, bueno, parecen tener un espacio de llegada, digamos. Sí. Pero en ese momento eso no ocurre. Y de nuevo, frente a una crisis... una percepción de crisis generalizada, consensual, las salidas, así como para las izquierdas, la Revolución Cubana fue un faro, yo retomo eso que dijo Jaime, el golpe del 64 instaló la posibilidad de la salida golpista en la región y en Uruguay en particular. En Uruguay se empieza, como decía Jaime, se empieza a hablar de una posibilidad de golpe de Estado o de una salida de ese tipo, a partir del golpe de Brasil. O sea que ahí también es como va jugando la región. Y esos actores empiezan eso no quiere decir que ya estuvieran decididos a hacer un golpe de Estado. De hecho, parece haber habido, no está demasiado demostrado, o no se sabe demasiado sobre eso, sí, pero no tuvieron el consenso para hacerlo. Eso lo van a lograr. ¿Puedo agregar un elemento más? Que otro actor que nos esté quedando fuera de juego, y tiene que ver con esto que dice María Eugenia, y yo comparto absolutamente, de colocar el proceso uruguayo en el contexto regional y en el contexto global de Guerra Fría, es el papel de Estados Unidos en esta deriva. ¿Por qué? Incluso la deriva propiamente uruguaya, y concretamente de los militares uruguayos. Porque Estados Unidos jugó un papel fundamental en adoctrinar a la oficialidad militar de todos los países latinoamericanos, menos Cuba desde el 59, por supuesto, en la doctrina de la seguridad nacional. En la convicción de que las sociedades latinoamericanas estaban viviendo el ataque de una enfermedad llamada comunismo que amenazaba su supervivencia y que las Fuerzas Armadas eran la institución llamada a extirpar esa enfermedad del organismo enfermo de las sociedades latinoamericanas. Y que si si la élite política civil tradicional se mostraba incapaz
de, en el marco democrático, cumplir esa tarea, eran las Fuerzas Armadas las que lo tenían que hacer. Eso se reprodujo a generaciones y generaciones de militares desde la Escuela de las Américas, donde desde los años 50, en el marco de la Guerra Fría, los militares latinoamericanos iban a tomar cursos. Y no solo les enseñaban a torturar, con lo que sabemos, ¿no? Porque está esa visión como... Los programas de seguridad pública de las distintas agencias estadounidenses fueron varias y, como dice Jaime, empezaron en los 50, después también modernizaron y apoyaron técnicamente en la modernización de la policía, o sea, jugaron en eso, pero el factor militar fue súper importante. Entonces digamos, esa conversión de una parte mayoritaria, finalmente mayoritaria de la élite, de la oficialidad militar hacia la salida golpista, fue ampliamente propiciada por Estados Unidos en la medida que introdujo y difundió en toda América Latina, entre los militares latinoamericanos, esa doctrina. Esa doctrina que les atribuía además ese papel mesiánico, salvacionista de las sociedades que estaban enfermas por el virus del comunismo. Nos quedan unos poquitos minutos para cumplir con el cronograma que nos hemos planteado y quería hacerles una pregunta sobre el presente, que yo sé que a los historiadores eso los pone de mal humor y los hace transpirar y no les gusta, pero por eso van a ser pocos minutos. Pero no, fuera del chiste, porque... Nada, a ver, es imposible no ver ciertas analogías, es algo que está extendido, al menos dentro de los politólogos hoy, que decimos, bueno, estas neoderechas que existen en el mundo, estos neopatriotismos, hay analogías, así como ustedes comentaban, esto de los años 60 tenía que ver con movimientos que habían surgido en los años 20, bueno, en estos años 20 del siglo XXI hay, tú también lo decías, Eugenia, incluso... cuestiones del orden de rescatar este discurso, hasta estética del fascismo y del nazismo, que hasta hace unos años hubiera estado completamente fuera del discurso público y eso hoy está permitido. Entonces, nada, por donde lo quieran agarrar, alguna reflexión sobre esta radicalización que estamos viendo, que como todo, a Uruguay quizás no ha llegado tanto, o ha llegado lento, o todavía estamos por ver cómo llega, pero bueno, ha desembocado en el Brasil de Bolsonaro, en la Argentina de Milei y en el Estados Unidos de Trump. ¿Alguna reflexión sobre eso? Yo, primero, no creo que la historia de elecciones y no creo demasiado en las analogías. Creo que lo que la historia nos da y poder mirar estos procesos en larga duración, incluso el marco más global que nos dejó la Guerra Fría para los que estudiamos este periodo, puede ser útil para tener una opinión más informada y ver, y poder identificar algunos procesos. Pero me parece que son contextos muy diferentes. Primero, implosionó el mundo socialista, el capitalismo domina en todo el mundo. Puede haber algunas similitudes en términos de lenguaje. Sí, de estéticas, ¿no? Sí, me parece que una mirada de largo plazo, mirando desde las derechas, pero no solo las derechas, pensar en términos de reacciones, y uno puede pensar una reacción en la primera mitad del siglo XX, la reacción a mitad de ahora, de la que hablamos, que llevó al golpe de Estado, y ahora uno podría pensar, bueno, esto es un movimiento reactivo, a una sociedad que ha cambiado, a una agenda de derechos nueva de derechos de reconocimiento fundamentalmente, a unos gobiernos, pero eso sí lo miramos en términos más regionales. Ahora, es un tema global y súper complicado porque no hay lugar en el mundo donde la derecha no esté avanzando. Y hay posibilidades de decir unas cosas que hubieran sido impensables hace 20 años atrás, 30 años atrás, cuando también hablábamos de unas nuevas derechas. Digo, porque siempre estamos hablando de nuevas derechas. Entonces me parece que hacer paralelismos es complicado. Sí podemos pensar, si lo miramos a nivel nacional, bueno, algunos legados de cómo se tramitó la salida a la democracia, como el tema de los derechos humanos. Pero finalmente, esto es una cosa que excede lo nacional y lo regional. Me parece que es muy difícil. Jaime, un apuntecito sobre esto. No, nada que agregar, suscribo totalmente lo que dice No hay analogías, no hay paralelismos. No, yo creo que hay que evitar, además, el mundo es muy distinto como para trazar líneas, en ese sentido, podemos comparar, pero no trazar líneas de continuidad, me parece. Esta emergencia de las nuevas derechas que estamos viendo es un fenómeno que tiene unas especificidades muy fuertes, que tienen que ver con este mundo de posguerra fría, justamente. Creo que eso nos inhabilita a hacer no es que nos inhabilite, perdón. No creo que ayude demasiado a tratar de ver si esto es un revival de aquello, sino más bien lo que hay que focalizarse en comprender las especificidades en este nuevo mundo en el cual vivimos.
Ha sido un placer enorme para mí, se me voló el tiempo. Eugenia Jung, Jaime Jafé, historiadores y también con otros sombreros. Pueden encontrar mucho del trabajo de ellos en línea, así que nada, dense un rato para googlear y para buscar más. A Jaime también lo pueden escuchar en su propio, su propio podcast, que es muy bueno, no voy a dejar de mencionarlo. Yo soy un gran escucha muy fiel de la República Pluralista, que sale por Uniradio, por la radio de la universidad, así que nada. Grandes Jaime, locutores, claro, Pepe y Jaime. Jaime y Pepe Rila, ¿no? Si usted no lo está escuchando, nada, se está haciendo un daño a sí mismo. Muchas gracias. Por favor. Así que gracias de verdad, Eugenia, Jaime, por este tiempo. Con todos ustedes, esperemos que les haya gustado este episodio. Nos reencontramos la semana que viene para seguir viendo cómo viene la cosa.